De Luis XVI. Luis XVI fue el rey de Francia, sucedió a su abuelo en el trono de 1774 tras la muerte de su padre y sus hermanos mayores. Se conoce que Luis XVI ascendió al trono cuando apenas tenía 11 años, después de que su abuelo, el rey principal de esa época, murió y su padre también llegó a la muerte casi enseguida por trombosis y por tuberculosis y la muerte de su hermano mayor. Luis XVI había nacido en Versalles, cerca de París, en 1754. Fue hijo de Luis Fernando y María Josefina de Sajonia. Su abuelo fue Luis XV, rey de Francia entre 1715 y 1774. El padre de Luis XVI murió de tuberculosis, siendo el niño muy joven. Eh, Se conoce que la educación de Luis XVI fue esmerada, destacado en el estudio de las ciencias, artes, letras y todo este tipo de situaciones que podrían ser instruidas como para un caballero de la época, cosa que no les sirvió del todo, ya que no fue instruido de forma política y administrativa, que eran los estudios los estudios que debía tener un futuro rey. En su infancia y juventud, él demostró ser un hombre inteligente y con dotes para las diferentes lenguas. Así aprendió 4 idiomas. Tenía un comportamiento muy bondadoso y era tímido. En 1770 se casó con María Antonieta, que era la hija del emperador de Austria, Francisco I, pero tuvo un matrimonio difícil por una disfunción sexual, al menos hasta 1773 sus hijos no empezarían a nacer. Además se conocía de que por su falta de estudios en este tipo de políticas, la mujer María Antonieta era la persona quien lo controlaba en cuanto a las decisiones que debía tomar para manejar su país, entonces lo consideraron un títere. En este caso yo les tengo que hablar sobre lo que es la ejecución de Luis XVI. Para eso primero tenemos que recordar el contexto de la muerte, pero para esto analizaremos las causas. Una de las causas principales fueron el descubrimiento del armario de hierro que contenía valiosos secretos del rey. El armario de hierro era, como su nombre se dice, un armario cerrado con llave, como en ese tiempo las cajas fuertes, que guardaban diferentes papeles que se consideraban incriminaban al rey de traición y de actos ilícitos con el dinero del país, realizaba fraudes, pero después de un tiempo, según varios historiadores, esto se desmiente. Se dice que esto fue nada más que una excusa para llevar a Luis XVI a la muerte. Los parlamentos que lo llevó a enfrentarse a los nobles y a la iglesia. Después de la en los momentos de guerra, Luis XVI quería seguirla apoyando para considerar que Francia podría tener expansión, pero no se dio cuenta de que el país se encontraba en una crisis económica muy grave. Entonces, para poder recuperarse y poder seguir teniendo dinero del Estado en ese tiempo monárquico, impuso un parlamento en donde se consideraba que los nobles y la iglesia, siendo las élites de ese tiempo, deberían pagar mayores impuestos y como podemos darnos cuenta, esto no les gustó. Entonces, consiguió un disgusto con ellos. Después, la huida de la noche de Varennes, que la analizaremos brevemente, que fue una fiesta en la cual él decidió salir huyendo hacia otro país. El aumento de la deuda del país por préstamos internacionales con el fin de sostener la guerra, como les mencioné anteriormente, quería seguir sosteniendo los gastos bélicos que producía la guerra con la guerra internacional y comenzó a hacer préstamos a grandes potencias, lo que dejó a Francia sumido en una pobreza que después llevaría a los parlamentos que ya mencioné. La convocación a la Asamblea de Notables para solicitar impuestos a la nobleza, desataron la Revolución Francesa y la matanza del Campo de Marte. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, fue un proceso en Francia, valga la redundancia, en donde se buscaba tres principios. Eh,
libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, como este era un estado o una época de monarquía, se consideraba que si existía el rey, estos tres principios no podrían cumplirse, ya que el rey el rey es está en su puesto ya sea por descendencia o más no por una democracia. Entonces no existía la igualdad para poder, entonces querían terminar con este tiempo monárquico e imponer un sistema democrático, y para esto tenían o creían que había la necesidad de matar al rey. El contexto de la muerte de Luis XVI. El 14 de julio se celebra la Fiesta Nacional de Francia, que conmemora la toma de la Bastilla. Se celebró por primera vez el 14 de julio de 1790 en el Campo de Marte, en la ciudad de París. Luis XVI veía cómo las nuevas leyes promulgadas y las reformas emprendidas iban limitando su poder, así que decidió huir de Francia con su mujer María Antonieta y sus hijos para cobijarse en el Sacro Imperio Germánico y desde ahí volver a reunir a los fieles monárquicos y recuperar el poder. Pero el 21 de junio de 1791, en medio de la noche, abandonada el Palacio de la Tubillería y rompió el juramento hecho al pueblo francés, todo marchaba sobre el plan previsto, pero debía parar para reposar en Varegnes, como mencioné anteriormente, que fue la vida de Varegnes, a tan solo 30 kilómetros de la frontera con el Imperio Germánico, es decir, poco antes de llegar a su destino. La familia real bajó de las carreteras para descansar y aunque iban disfrutando, el posadero reconoció al monarca y se dio el aviso. Es decir, la persona que estaba en la posada en donde él fue se dio el aviso a las autoridades, ya que en ese tiempo estaban en búsqueda de Luis XVI, que había huido con su familia. Estaban buscando para decapitarlo. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Todas las monedas de Francia llevaban su efigie. En ese tiempo las monedas de Francia llevaban el retrato del rey. La familia real fue devuelta a París, puesto bajo vigilancia, y 2 años más tarde murieron en la guillotina. La detonación del suceso. Esta es una fuente que conseguí en donde se detalla, Goulart detalla cómo fue que pasó la muerte de Luis XVI en la guillotina, así que lo voy a leer. El rey fue llevado en carroza hasta el lugar en donde se alzaba la guillotina y se negó enérgicamente a dejar atar las manos a la espalda, no cediendo sino ante los ruegos del abbé Edgeworth, que le asistía en aquel trance. El verdugo le cortó los cabellos que le caían sobre el cuello y le llevó hasta la guillotina, haciéndole marchar hacia atrás para que no viera el tremendo aparato. El príncipe, forzando la voz, le dijo en ese momento: Pueblo, muere inocentemente. Después, volviéndose hacia Sansón y los 12 ayudantes, añadió: Señor, soy inocente de cuando se me imputa. Deseo que mi sangre pueda cimentar la felicidad de los franceses. Tales fueron las últimas y verdaderas palabras de Luis Capeto. Charles Henry y su hijo y ayudante tumbaron vivamente al rey boca abajo sobre la báscula y necesitaron emplear toda su fuerza para sujetarlo, porque se debatía enérgicamente, aunque sólidamente atado con cuerdas, aún se movía, pese a los consejos del sacerdote que se le recomendaba se calmara. Unos segundos después, a las 10:20 exactamente, cayó el cuchillazo, ahogando un grito de la desventurada víctima. Vemos que Luis XVI luchó hasta el final porque él sentía que él era un hombre que había sido juzgado injustamente, y en cierta parte lo fue, ya que Robespierre, quien fue el que persiguió y el que estuvo atrás de que se lo matara, es decir, el principal de la Revolución Francesa, puso miles de excusas, como lo mencionamos anteriormente, con el fin de llevarlo a la guillotina, y entonces si ya no había rey, ya no había monarquía y se podría imponer un gobierno democrático, pero lo que no supo es que sus fines no iban a tener las metas deseadas. Las consecuencias. La muerte del soberano indignó a todas las monarquías europeas y a la mismísima Roma. El Papa Pío
XVI, en la patología Quare la Crime, abordó por primera vez el tema de la beatificación de Luis XVI. El Vaticano consideró que esta había sido una muerte muy injusta y que solo lo habían logrado por injurias y calumnias hacia esta persona, así que consideró que Luis XVI debía ser una persona que se beatificara y que se la considerara santa y pura. Se comenzó a vivir una etapa de luto para expiar las culpas del doble regicidio e idealizó la vida de los dos monarcas. Por orden de Luis XVII se construyó dos capillas expiatorias, una de la celda de María Antonieta en la conciergería y otra en el cementerio de la Magdalena. Como sabemos, un año después, María Antonieta también fue llevada a la guillotina por considerarse como cómplice en los boicots que, según había realizado Luis XVI.